Había estado casada en secreto con mi esposo, el CEO, durante 6 años, pero aún así nunca dejó que nuestro hijo lo llamara papá. Después de que volvió a perderse el cumpleaños de nuestro hijo, otra vez por culpa de su secretaria, saqué el acuerdo de divorcio y me fui con mi hijo para siempre. El hombre que siempre era tan calmado perdió el control y entró hecho una furia a la oficina, exigiendo saber dónde estábamos. Esta vez, ni mi hijo ni yo íbamos a volver. Señor Clark, el próximo mes me voy al extranjero a continuar mis estudios. Aquí tiene mi carta de renuncia. El señor Clark me miró sorprendido. Esto es muy repentino. Le di la excusa que había preparado. Mi esposo está en Australia. Quiero llevar a nuestro hijo para que podamos estar juntos. Él asintió. Tiene sentido. Criar a un niño sola aquí debe de ser muy duro. Todos pensábamos que usted era madre soltera. Sonreí. No lo era, pero pronto lo sería. Al salir, me crucé con Matthew Grant y Quilla Sander, que venían caminando hacia mí. Matthew era mi jefe, y el padre de mi hijo. Hace 7 años, yo era su secretaria personal. Una noche caótica, después de beber de más, tuvimos un hijo. Este año se cumplían 6 años de nuestro matrimonio secreto, y 6 años de que él se negaba a dejar que nuestro hijo lo llamara papá. Matthew caminaba despacio, como si estuviera igualando deliberadamente el paso de la mujer a su lado. Quilla llevaba un informe en una mano y, con la otra, sostenía el borde del traje de Matthew. Su actitud empalagosa era casi dolorosa de ver. Cuando nos cruzamos, sentí como el corazón se me hundía. No pude evitar decir, «¿Matthew?» Se detuvo y me miró con una expresión fría. «Señorita Langley». Su tono educado pero distante llevaba una advertencia. Era un recordatorio de que este era el lugar de trabajo. No respondí nada. No tenía nada que responder. Sostuve la mirada de Matthew durante exactamente 2 segundos, lo suficientes para que él viera que no había miedo en mis ojos, y lo suficientes para que yo viera que tampoco había nada nuevo en los suyos. La misma frialdad calculada que llevaba 6 años perfeccionando frente a mí. El mismo gesto con el que me había dicho, sin usar palabras, que yo era una parte de su vida que no debía ser vista. Quilla Sander estaba a su lado, sosteniendo el borde de su traje con los dedos. La observé por un instante, no con rabia, solo con la certeza callada de quien ya terminó de contar. Seguí caminando. Pasé junto a ellos como si fuera cualquier día, como si mis piernas no supieran que era el último paso que daba en esa empresa, como si en mi bolso no llevara, doblados con cuidado, los papeles del divorcio que había firmado esa mañana antes de salir de casa. El señor Clark me había deseado buena suerte. Matthew me había llamado señorita Langley, y yo había salido por esa puerta sin mirar atrás. El ascensor tardó más de lo normal en bajar. Estaba sola adentro y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el silencio no me apretaba. Generalmente lo hacía. El silencio en esa empresa siempre había estado cargado de cosas que Matthew no decía. Reuniones a las que nunca me invitaba, cenas de empresa donde yo no existía, cumpleaños de nuestro hijo donde él aparecía con 1 hora de retraso o no aparecía del todo. Esta vez el silencio era mío. El ascensor abrió en el lobby. Caminé hacia la salida y el frío de la calle me golpeó en la cara. Era mediados de noviembre. Las hojas en los árboles de la acera ya estaban secas, y algunas caían sin que nadie las viera caer. Saqué el teléfono y llamé a la única persona que sabía que ese día iba a ser el último. ¿Saliste?, respondió mi madre sin saludar. Sí. ¿Cómo estás?, pensé en la pregunta. La consideré en serio porque mi madre se la merecía. Bien, dije. Estoy bien de verdad. Hubo una pausa breve. ¿Y Luca? Está en el colegio. Lo recojo a las 3. Esta noche dormimos en tu casa, como acordamos. Aquí te espero. Hice sopa. Colgué y caminé hacia el estacionamiento. Luca. Mi hijo tenía 5 años y se llamaba Lucas Matthew Grant, aunque en todos los documentos oficiales figuraba como Lucas Langley, porque Matthew nunca había aceptado reconocerlo legalmente. Siempre había una razón. Siempre había un «todavía no es el momento». Siempre había una Quilla Sander con un informe en la mano esperando al otro lado del pasillo. Abrí el carro y me senté adentro sin encender el motor. No lloré. Lo había esperado. Ese momento de quiebre que dicen que llega cuando uno finalmente se va. No llegó. En cambio, lo que sentí fue algo más parecido a la sensación de quitarse unos zapatos que aprietan después de caminar horas con ellos. No euforia, no alivio dramático, solo el reconocimiento tranquilo de que los pies ya podían respirar. Saqué los papeles del bolso y los revisé una vez más. El abogado me los había entregado esa mañana. Divorcio con separación de bienes, sin pensión conyugal, sin disputa patrimonial. Solo pedí una cosa, el reconocimiento legal de paternidad, con pensión alimentaria para Luca calculada sobre los ingresos reales de Matthew. El abogado me dijo que,
Dado que el matrimonio estaba registrado, Matthew no tenía forma de negarse, no le había avisado. Lo sabría cuando el abogado se lo notificara, probablemente esa misma tarde. Guardé los papeles, encendí el motor y salí del estacionamiento. El colegio de Luca quedaba a 20 minutos. En el camino pasé por la panadería donde siempre paraba los miércoles para comprarle el pan de leche que le gustaba. Paré, entré, pedí 2. La señora que atendía me conocía de verme cada semana. ¿Cómo está el niño?, preguntó mientras los envolvía. Bien, creciendo rápido. Se le nota lo inteligente. La última vez que vino aquí me preguntó cómo se hacía el pan, con todo el detalle. Se rió. Sí, dije. Pregunta todo. Todo menos por qué ese señor del trabajo no venía nunca a sus cumpleaños. Eso no me lo preguntó directamente todavía. Pero lo había visto en sus ojos la semana pasada, cuando soplé las velitas con él porque éramos solo los dos en la sala, y su pastel tenía 5 velitas, y su papá llevaba 3 horas sin contestar el teléfono. Había prometido venir. Llegué justo cuando los niños salían. Luca me vio desde lejos y corrió con la mochila rebotando en su espalda. Tenía el pelo revuelto y una mancha de tempera en la manga del uniforme. «Mamá, hoy aprendimos sobre los volcanes», anunció antes de llegar a mí. «¿Sabías que la lava puede llegar a 1200 grados?» No lo sabía, dije, y lo abracé. El profe dijo que si caes en lava te derrites en segundos. ¿Es verdad? Sí. Qué fuerte. Lo ayudé a subir al carro y le di el pan de leche. ¿A dónde vamos?, preguntó con la boca llena. A casa de la abuela esta noche. Vamos a quedarnos unos días. Me miró. ¿Por qué? Porque la abuela nos extraña. Procesó esto mientras masticaba. ¿Y mañana tengo colegio igual? Igual. Ok. Así de simple era para él. Así de simple lo había hecho yo, durante meses, mientras planeaba cada detalle de este día. Mientras buscaba abogado, mientras abría la cuenta de banco a mi nombre, mientras guardaba en una carpeta digital copias de todos los documentos que necesitaría. Mientras hacía todo eso en silencio, entre reuniones y correos de trabajo y noches en que Luca dormía, y yo me quedaba sentada en la cocina revisando números. Nadie en esa empresa sabía que yo había terminado mi licenciatura en Administración de Empresas por las noches. Nadie sabía que llevaba 2 años construyendo un perfil profesional independiente. Nadie sabía que 3 semanas antes de renunciar, había recibido una oferta de trabajo de una firma de consultoría en otra ciudad. Una firma que buscaba exactamente lo que yo había aprendido a hacer durante 6 años en la sombra de Matthew Grant. El señor Clark pensó que me iba al extranjero a reunirme con un esposo ficticio. Matthew me había llamado señorita Langley, y Luca me preguntó si mañana tenía colegio igual. Sí, amor, mañana tienes colegio igual. Y pasado, y todos los días que siguen, porque tu vida no se detiene, la mía tampoco. Llegamos a casa de mi madre a las 5 de la tarde. Ella abrió la puerta antes de que tocáramos el timbre. Tenía delantal puesto y olía a sopa de verduras. Luca entró corriendo a buscar al gato. Mi madre me miró. «Entra», dijo. Nos sentamos en la cocina mientras Luca perseguía al gato por el pasillo. Mi madre sirvió 2 tazas de té sin preguntar si quería. «¿Ya lo sabe?», preguntó. «Esta tarde se lo notifican», asintió. «¿Y tú?» «Yo ya lo sabía desde hace tiempo, mamá. Solo esperé el momento correcto». Ella no dijo nada por un momento. Revolvió su té. «¿Tienes miedo?», preguntó. «No». «¿Nada?» «Tengo trabajo, tengo a Luca, tengo el apartamento en la otra ciudad que ya pagué un mes por adelantado». Tomé mi taza. «¿Qué miedo quieres que tenga?». Mi madre me miró durante un momento largo. «Ninguno», dijo finalmente. «Tienes razón». Luca entró corriendo con el gato en brazos, que se veía considerablemente menos entusiasmado que él. «¡Abuela! El gato se llama igual que mi profe». «¿De verdad?», dijo mi madre, sonriendo. «Sí, los 2 se llaman Simón». «¿Cómo supiste?». Mi madre lo miró con los ojos brillantes. «Intuición de abuela». Esa noche, mientras Luca dormía en el cuarto de huéspedes con el gato acurrucado a sus pies, me quedé en la cocina revisando el correo. A las 9:04 llegó un mensaje del abogado. «Notificación entregada. El señor Grant ha sido informado. Su asistente legal intentó contactarme hace 15 minutos para discutir los términos. Le indiqué que no hay términos que discutir. Todo está conforme a derecho». Cerré el teléfono. En algún lugar de esa ciudad, Matthew Grant acababa de entender que esta vez yo no iba a volver a la oficina con los ojos bajos y una disculpa preparada.
Esta vez no había disculpa. No había vuelta. Solo había una mujer con una taza de té en la cocina de su madre, con los papeles firmados, con una maleta a medio hacer, y con su hijo dormido en el cuarto de al lado. Y eso era todo lo que necesitaba ser. Matthew Grant no era un hombre que perdiera el control en público. En 6 años, yo lo había visto enojado exactamente 2 veces. La primera, cuando un proveedor incumplió un contrato y le costó a la empresa un cliente importante. La segunda, cuando su secretaria anterior cometió un error en una presentación ante la junta directiva. En ambas ocasiones, había hablado en voz baja, con precisión, como si cada palabra fuera una instrucción que los demás debían obedecer sin replicar. Por eso, cuando la recepcionista de recursos humanos me lo contó 3 días después, tuve que pedirle que lo repitiera. Entró sin avisar, dijo ella. Se llamaba Diana y llevaba 8 años en la empresa. Era discreta, pero conmigo siempre había sido amable. Preguntó dónde estabas. Le dijimos que ya no trabajabas aquí. Entonces preguntó por tu dirección de contacto. Le dijimos que no podíamos darlo. Y entonces hizo una pausa. Entonces, dije. Golpeó el escritorio. No fuerte, pero lo suficiente para que todos en la oficina lo escucharan. Lo imaginé, y no sentí nada en particular. ¿Dijo algo más? Preguntó quién había aprobado tu renuncia sin consultarle. El señor Clark le explicó que eras empleada del Departamento Administrativo General, no su asistente directa, y que no necesitaba su autorización. Matthew salió sin responder. Diana me miró con cuidado. ¿Estás bien, Nora? Sí, dije. Gracias por avisarme. Colgué y guardé el teléfono en el bolso. Estaba sentada en la sala de espera de la nueva firma. Había llegado 15 minutos antes para la entrevista formal, que en realidad era solo un trámite. El contrato ya estaba acordado. Solo faltaba firmar. Respiré despacio. Me acomodé el saco. Entré cuando me llamaron. La firma se llamaba Alderton and Park. Tenía 3 socios y 16 empleados. Era pequeña comparada con la empresa de Matthew, pero manejaba contratos de consultoría para empresas medianas en toda la región. El trabajo era exactamente lo que yo había estado haciendo de manera invisible durante años. Análisis de operaciones, optimización de procesos, reportes para toma de decisiones. La diferencia era que aquí mi nombre iba a aparecer en los documentos. La socia que me recibió se llamaba Helen Park. Tenía unos 50 años, el cabello corto y un tono directo que me gustó desde el principio. Revisé tu portafolio, dijo. Los análisis que enviaste son sólidos. ¿Los hiciste sola? Sí. ¿Sin apoyo de equipo? Sin apoyo de equipo. Me miró un momento. ¿Por qué te vas de la empresa anterior? Era la pregunta que había preparado. Crecimiento. Llevaba 6 años en el mismo rol. No había posibilidad de avanzar. Helen asintió despacio, como si evaluara no solo la respuesta, sino la forma en que la di. Aquí vas a empezar como analista senior, dijo. En 6 meses, si los resultados lo justifican, hablamos de un ascenso a coordinadora de proyectos. ¿Eso funciona para ti? Funciona. Bien, ¿cuándo puedes empezar? La semana que viene. Perfecto. Firmamos los papeles ese mismo día. Esa noche llamé a mi madre para contarle. Luca ya estaba dormido, así que hablé en voz baja desde el baño del apartamento que acababa de arrendar. Era pequeño, en un cuarto piso sin ascensor, con una ventana que daba a un patio interior. Pero era mío, solo mío. ¿Y el niño ya sabe que se quedan? Preguntó mi madre. Le dije que nos mudamos a una ciudad nueva porque tengo un trabajo nuevo. Me preguntó si iba a tener un colegio nuevo. Le dije que sí. Me preguntó si el colegio nuevo también iba a tener patio. Le dije que iba a asegurarme. Mi madre se rió bajito. ¿Y Matthew? ¿Ha intentado contactarte? 4 llamadas al teléfono que ya cancelé. 2 mensajes al correo del trabajo, que ya no es mío. Nada al correo personal todavía. ¿Y cuando lo intente? Lo va a atender mi abogado. Hubo una pausa. Nora, dijo mi madre. ¿Luca va a preguntar por él? Era la pregunta que yo misma me hacía desde hacía semanas. La había considerado de noche mientras Luca dormía. La había considerado en el carro, en la sala de espera de la firma, en los minutos entre una cosa y otra. Sí, dije. En algún momento va a preguntar. ¿Y qué le vas a decir? La verdad, en la medida en que pueda entenderla, que su papá y yo no vivimos juntos, que eso no tiene nada que ver con él, que yo siempre voy a estar. Mi madre no dijo nada por un momento. Está bien, dijo finalmente. Lo sé. Colgamos. Me quedé un rato mirando el techo del baño. Había una pequeña humedad en la esquina. Iba a tener que hablar con el arrendador.
Me levanté, apagué la luz y fui a revisar que Luca estuviera bien tapado. Estaba dormido boca abajo, con un brazo fuera de la cobija, y el otro abrazando el osito de peluche que llevaba desde los 2 años. Tenía el pelo revuelto sobre la frente. Lo tapé. Apagué la luz del pasillo. Volví a la cocina y me senté a revisar los documentos que tenía que llevar firmados la semana siguiente. A las 11 de la noche, sonó el teléfono. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón. No dejaron mensaje. A las 11:18, volvió a sonar. Mismo número. Lo bloqueé. 2 días después, el abogado me llamó. El señor Grant quiere llegar a un acuerdo privado, dijo. Propone no reconocer la paternidad legalmente a cambio de una compensación económica mensual fuera de registro. Lo escuché en silencio. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté, aunque ya lo sabía. Significa que él paga, pero sin que su nombre aparezca en ningún documento oficial vinculado al niño. Rechaza la propuesta, dije. ¿Estás segura? La cifra que propone es... Rechaza la propuesta, repetí. Procedemos con el reconocimiento legal por vía judicial. Luca tiene derecho a que su apellido esté completo en todos sus documentos. Eso no está en discusión. El abogado hizo una pausa breve. Entendido. Lo notificamos hoy. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano. Matthew había creído que podía comprar mi silencio una vez más, que si la cifra era suficiente, yo firmaría y desaparecería. 6 años antes tal vez lo hubiera hecho, pero 6 años eran suficientes para aprender que el dinero sin el nombre no le servía de nada a Luca, que un padre que paga en secreto no es un padre, que yo no había salido de esa empresa para seguir viviendo en los márgenes de la vida de Matthew Grant. Esta vez él iba a tener que aparecer, en papel, con su nombre completo, frente a un juez. Y si eso lo incomodaba, bien. Ese era su problema. Ya no era el mío. El primer día en Alderton Park, llegué 10 minutos antes. Helen Park estaba en la cocina cuando entré. Me dio un café sin preguntar si quería y me señaló un escritorio junto a la ventana. Ese es tuyo, dijo. Hoy revisas los archivos del cliente Harmon. Llevan 3 trimestres con los mismos problemas de flujo de caja y nadie ha podido decirles por qué. Quiero tu lectura antes del viernes. Entendido. No hubo tour de oficina. No hubo presentación larga. Solo trabajo desde el primer minuto. Me gustó eso. Me senté. Abrí los archivos y empecé a leer. A las 2 horas ya tenía una hipótesis. A las 4 tenía datos que la sostenían. Antes del almuerzo le mandé un resumen preliminar a Helen por correo interno. Respondió en 3 minutos. Buen ojo. Desarrolla esto para el viernes. Eso fue todo. Salí a las 6 en punto. Recogí a Luca del programa extracurricular del colegio nuevo. Le compré una empanada en la tienda de la esquina y caminamos los 2 cuadras hasta el apartamento. ¿Cómo estuvo el colegio?, pregunté. Hay un niño que se llama Bruno que sabe hacer el sonido de todos los animales, dijo. Hizo el de la morsa y todos nos reímos. ¿Hiciste amigos? Bruno es mi amigo. Y también Valentina. Pero ella dice que todavía no somos amigos, que primero tenemos que hablar más días. Valentina tiene criterio. Luca consideró esto. ¿Qué es criterio? Que piensa antes de decidir. Ah, yo también tengo criterio entonces, porque pensé mucho antes de elegir mi color favorito. ¿Y cuál elegiste? Verde. Pero antes era azul, así que tuve que pensar bastante. Subimos las escaleras. Abrí la puerta. Luca dejó la mochila en el suelo con un golpe, y fue directo a lavarse las manos sin que yo se lo pidiera, porque esa era la regla que habíamos establecido el primer día en el apartamento nuevo, y él la había aceptado sin discutir. Eso era lo que más me sorprendía de él. Su capacidad de adaptarse, de tomar lo nuevo y simplemente seguir. Ojalá los adultos fuéramos así. La audiencia de reconocimiento de paternidad fue un miércoles por la mañana, 6 semanas después de que presenté los documentos. Matthew llegó con 2 abogados. Yo llegué con uno. No nos miramos al entrar. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. El juez leyó los documentos, verificó el registro del matrimonio, revisó la partida de nacimiento de Luca. El abogado de Matthew intentó cuestionar la validez del matrimonio por no haber sido declarado públicamente durante su vigencia. El juez lo interrumpió. El matrimonio está registrado ante notario con fecha y firmas válidas. No hay argumento legal que cuestionar aquí. Procedemos. 10 minutos después, el juez firmó la orden. Lucas Matthew Grant quedó reconocido legalmente como hijo de Matthew Grant, con derecho a pensión alimentaria calculada sobre ingresos verificados. Salí de la sala antes que Matthew. En el pasillo, uno de sus abogados me alcanzó. El señor Grant quisiera hablar con usted un momento. Mi abogado está disponible de lunes a viernes en horario de oficina, dije,
y seguí caminando. Salí al estacionamiento. Encendí el carro. Puse las manos en el volante un momento antes de arrancar. No sentí triunfo. No sentí alivio dramático. Sentí que había hecho lo que tenía que hacer, lo que Luca merecía que yo hiciera. Arranqué y fui a recogerlo al colegio. Esa noche, después de que Luca se durmió, me senté en la cocina con el portafolio de trabajo del cliente Harmon abierto sobre la mesa. Llevaba 3 semanas en la firma y ya tenía 2 proyectos asignados. Helen había comentado en una reunión de equipo que mi análisis del caso Harmon había identificado en 4 días lo que el equipo anterior no vio en 3 meses. No lo dijo para halagarme. Lo dijo porque era un dato relevante para el equipo. Pero yo lo escuché y lo guardé. Eso era lo que Matthew nunca había hecho. En 6 años, yo había resuelto problemas, organizado operaciones, detectado errores antes de que llegaran a él. Y él había firmado los reportes con su nombre sin mencionar nunca de dónde venía el trabajo real. No lo hizo por maldad calculada. Lo hizo porque nunca pensó que importaba. Porque yo era parte del mobiliario, eficiente, disponible, invisible. Helen Park llevaba 3 semanas poniéndole nombre a lo que yo hacía. La diferencia era tan simple que casi daba risa. El jueves de la 4ª semana, Luca llegó del colegio con una hoja doblada en la mochila. La señorita dijo que te la dé. Anunció entregándomela con la solemnidad de alguien que transporta un documento importante. La abrí. Era una invitación a la reunión de padres del mes siguiente. En la parte de abajo, en el espacio para nombre del tutor, Luca había escrito con su letra grande y dispareja, «Mamá Nora, solo eso». ¿Pusiste tú el nombre?, le pregunté. Sí. La señorita dijo que escribiéramos quién viene a las reuniones. ¿Y por qué solo pusiste mamá Nora? Me miró con una expresión que decía que la pregunta era innecesaria. Porque tú eres la que viene a las reuniones. Lo guardé en la gaveta donde guardaba los papeles importantes. Esa noche, mientras revisaba el correo, vi que Matthew había intentado contactarme una vez más. Esta vez a través del abogado, con una propuesta de visitas supervisadas. La reenvié a mi abogado con una sola instrucción: que respondiera conforme a lo que dictara el proceso legal, sin acuerdos paralelos. No quería impedir que Luca conociera a su padre si algún día Matthew lo decidía en serio, pero eso era decisión de Matthew. Yo no iba a facilitarle una relación que él no había querido construir en 5 años. El proceso seguía. Yo seguía. Y Luca, al día siguiente, me contó que Valentina finalmente había decidido que sí eran amigos. ¿Cómo lo solucionaron?, pregunté. Le presté mi borrador con forma de dinosaurio, y ella me dijo que era el mejor borrador que había visto. Entonces dijo que podíamos ser amigos. Buen movimiento. Sí, dijo, muy serio. Yo también tengo criterio. Fue Diana quien me lo contó. Seguíamos hablando por mensaje cada 2 o 3 semanas. No éramos amigas cercanas, pero llevábamos años cruzándonos en pasillos, y ella era de las pocas personas en esa empresa que me había tratado como persona, y no como extensión del escritorio de Matthew. Me escribió un martes por la tarde, mientras yo revisaba un contrato en la oficina. Quilla renunció, hoy, sin previo aviso. Leí el mensaje 2 veces. Lo dejé sobre la mesa y volví al contrato. Terminé el párrafo que estaba leyendo antes de responder. ¿Sabes por qué? La respuesta tardó unos minutos. Nadie sabe nada oficial, pero esta mañana entró al archivo de Matthew a buscar un documento y estuvo adentro como 40 minutos. Cuando salió tenía una carpeta en la mano y la cara de alguien que acaba de leer algo que no debía. 2 horas después entregó su carta. La carpeta. No necesitaba adivinar qué había en ella. Matthew guardaba copias físicas de todo: contratos, acuerdos, documentos notariales. Era meticuloso con el papel. Siempre lo había sido. El certificado de matrimonio estaba en ese archivo. Lo había visto yo misma hace años, cuando lo firmamos. Una copia notariada, guardada en una carpeta marrón con mis iniciales y las suyas. Escribí a Diana: «Gracias por avisarme». Cerré el teléfono y seguí trabajando. Esa semana, Helen me asignó mi primer cliente propio. Se llamaba Ferreira Logistics, una empresa familiar de transporte que quería expandirse a 2 nuevas regiones, pero no tenía claridad sobre su capacidad operativa real. Helen me llamó a su oficina, me explicó el contexto en 10 minutos y me dijo que el primer contacto con el cliente era el jueves. ¿Tienes preguntas?, preguntó al terminar. ¿Cuánto tiempo tengo para el diagnóstico inicial? 3 semanas. ¿Con acceso directo al equipo de operaciones del cliente? Te lo gestiono hoy. Entonces no tengo preguntas. El jueves fui a las oficinas de Ferreira Logistics. El dueño era un hombre de unos 60 años que llevaba 30 construyendo la empresa y no confiaba fácilmente en consultores externos.
Me lo dejó claro en los primeros 5 minutos de reunión. La última firma que contratamos nos cobró mucho y nos dijo lo que ya sabíamos, dijo sin rodeos. Entiendo, dije. Entonces empecemos por lo que usted no sabe. ¿Cuál es el número que más le preocupa en este momento? Me miró. El costo por kilómetro en la ruta norte. Lleva 2 años subiendo y no encuentro dónde está la fuga. Bien. Necesito acceso a los registros de despacho de los últimos 24 meses, los contratos con proveedores de combustible y los reportes de mantenimiento por unidad. ¿Para cuándo? Para hoy, si es posible. Así empiezo mañana. Esa tarde me mandaron los archivos. El viernes a mediodía ya tenía la fuga identificada. 3 unidades con mantenimiento retrasado que consumían un 17% más de combustible que el promedio de la flota. Nadie lo había cruzado porque los datos estaban en sistemas separados. Le mandé el hallazgo a Helen antes de salir. Su respuesta llegó a los 20 minutos. Bien hecho. Preséntaselo al cliente la próxima semana. El sábado, Luca tenía su primera actividad del colegio nuevo. Una tarde de juegos en el parque con su salón. Llegamos a las 3. Él se bajó del carro y salió corriendo antes de que yo apagara el motor. Me quedé un momento observándolo desde lejos. Encontró a Bruno en 30 segundos. Encontró a Valentina en 1 minuto. Los 3 se pusieron a correr alrededor de un árbol sin ninguna razón aparente. Me senté en una banca. Otra madre se sentó a mi lado poco después. ¿Cuál es el tuyo?, preguntó. El de la camiseta roja. Luca. Ah, el de Bruno. Mi hijo habla de él todos los días. Dice que Luca sabe muchos datos sobre volcanes. Sí, dije. Es su tema del momento. El mío está obsesionado con los tiburones. Creo que es la edad. Hablamos un rato. Se llamaba Carmen. Tenía una hija mayor en otro colegio y trabajaba media jornada en una clínica dental. Era directa y sin complicaciones. Me preguntó si éramos nuevas en la ciudad. Le dije que sí. Me preguntó si necesitaba recomendaciones de pediatra o supermercado. Le dije que las recomendaciones de supermercado eran bienvenidas. Se rió. Hay uno a 6 cuadras de aquí que tiene el mejor pan del barrio. Eso es información útil. Cuando recogí a Luca al final de la tarde, tenía tierra en las rodillas y una rama en la mano que según él era casi una espada. ¿Te divertiste?, le pregunté. Sí. Bruno dice que el sábado que viene podemos ir a su casa a ver una película de dinosaurios. ¿Y quieres ir? Sí, ¿puedo? Si su mamá me confirma, sí. Subió al carro con la rama todavía en la mano. La puso en el asiento como si fuera un pasajero. Luca, la rama no va con cinturón. Es que se puede caer. Las ramas no se caen. Consideró esto. Esta sí, es muy larga. La dejé. No era una batalla que valiera la pena. El martes siguiente, Diana me escribió de nuevo. Matthew anda raro. Canceló 3 reuniones esta semana. Su nuevo asistente dice que está en llamadas todo el día con los abogados. No respondí de inmediato. Terminé lo que estaba haciendo. Serví agua. Me senté de nuevo. Escribí. ¿El negocio está bien? Por ahora sí. Pero uno de los socios menores preguntó en una junta por qué el contrato con Alderton Park no se había renovado este año. Aparentemente, Alderton Park era proveedor de servicios de la empresa de Matthew antes de que tú entraras. Eso no lo sabía. O sí lo sabía, en algún lugar. Helen me había dicho en la primera semana que tenían experiencia en el sector donde yo había trabajado. No le había preguntado más. No era información que cambiara nada, pero era interesante. Escribí a Diana. Gracias. Cuídate. Cerré el teléfono y abrí el archivo de Ferreira Logistics. Tenía una presentación que preparar. La presentación con Ferreira Logistics fue un miércoles a las 10 de la mañana. Llegué con los datos organizados en un informe de 12 páginas y una presentación de 8 diapositivas. Sin gráficos decorativos. Sin lenguaje técnico innecesario. Solo los números, lo que significaban y lo que había que hacer con ellos. El señor Ferreira escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos mirando la última diapositiva, que mostraba la proyección de ahorro anual si corregían el problema de las 3 unidades con mantenimiento atrasado. ¿Cuánto tiempo para implementar esto?, preguntó. Si autorizan el mantenimiento esta semana, los resultados se ven en el primer mes. La diferencia en los reportes trimestrales debería ser visible antes de que termine el año. ¿Y el costo del mantenimiento? Está en la página 9. Se recupera en menos de 6 semanas con el ahorro en combustible. Me miró. ¿Por qué la firma anterior no vio esto? No lo sé. Los datos estaban disponibles. Solo había que cruzarlos. Asintió despacio. Quiero que sigan con nosotros. No solo este proyecto. Quiero un contrato de consultoría continua. Esa tarde Helen firmó el contrato con Ferreira Logistics. Cuando me lo comunicó, lo hizo de la misma manera en que me daba todas las noticias,
directa, sin ceremonia. Buen trabajo, dijo. Este cliente tiene 3 empresas del mismo sector que nos pueden referir si quedamos bien. Manténlo. Lo voy a mantener. Diana me escribió esa misma semana con más información sobre la empresa de Matthew. El contrato que Alderton Park había tenido con ellos durante años cubría servicios de análisis operativo externo. Cuando yo entré a la firma, ese contrato ya no estaba activo, porque Matthew lo había cancelado meses antes de que yo renunciara. Diana no sabía por qué lo había cancelado, pero el socio menor que preguntó en la junta sí sabía cuánto le había costado a la empresa prescindir de ese servicio. Los números del último trimestre lo reflejaban. No era un colapso. La empresa de Matthew era grande y tenía suficiente estructura para absorber problemas sin que se notaran de inmediato. Pero había áreas que antes funcionaban sin fricción y ahora generaban reuniones de emergencia. Contratos que antes se cerraban en una semana y ahora tardaban 3. Reportes que llegaban completos y ahora llegaban con huecos. Diana no lo conectó explícitamente. Yo sí. Durante 6 años yo había sido el punto de articulación entre varias funciones de esa empresa. No como asistente, como operadora invisible de procesos que Matthew firmaba y presentaba como propios. Cuando me fui, nadie supo exactamente qué había perdido porque nadie sabía exactamente qué yo hacía. Eso era lo que Matthew nunca entendió. Y era demasiado tarde para explicárselo. Luca cumplió 6 años un sábado de marzo. Le pregunté 2 semanas antes qué quería hacer. Quiero una torta de volcán, dijo. Que tenga lava de verdad. La lava de verdad derrite las mesas. Lava de mentira, entonces, pero que se vea real. Busqué en internet que había una receta con bicarbonato y vinagre coloreado con rojo, que producía el efecto que él quería. La practiqué 2 veces antes del día para asegurarme de que funcionara. El cumpleaños fue en el parque. Vinieron Bruno, Valentina y 4 niños más del salón. Carmen ayudó a organizar los juegos porque se ofreció, y yo acepté sin dudar, porque aprendí hace tiempo que recibir ayuda no es debilidad. Cuando salió la torta con el volcán, Luca se quedó con la boca abierta. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. Química, dije. ¿Me enseñas? Cuando soplemos las velitas. Sopló las 6 velitas de un golpe. Todos aplaudieron. Él levantó los brazos como si hubiera ganado algo. Después de que los niños se fueron y Carmen me ayudó a recoger, Lucas se quedó dormido en el carro antes de llegar al apartamento. Lo subí cargado. Lo acosté con los zapatos puestos porque no quise despertarlo y me senté en la cocina con una taza de café. No hubo llamada de Matthew ese día, ni mensaje, ni comunicación del abogado. Lo registré, no como dolor, como dato. 3 días después del cumpleaños, el abogado me llamó con una novedad. El señor Grant quiere establecer un régimen de visitas, dijo. Esta vez la solicitud es formal, presentada ante el juzgado. ¿Qué propone? Un fin de semana al mes, supervisado por las primeras 3 visitas, sin pernocta al inicio. Escuché los términos completos antes de responder. ¿Cuál es su posición?, preguntó el abogado. No me opongo a que Luca conozca a su padre si Matthew se presenta de manera consistente, pero necesito que quede establecido que si falla 2 visitas acordadas sin causa justificada, el régimen se suspende y debe solicitarse de nuevo ante el juzgado. Es una condición razonable. La incluyo en la contrapropuesta. Bien, y una cosa más. Dígame, Luca tiene 6 años. Nadie le va a explicar quién es Matthew antes de que Matthew se lo gane. Si aparece en su vida ahora, lo hace desde cero, sin títulos, sin historia, sin exigir nada. ¿Eso queda claro en los términos? Lo redacto de manera que no haya ambigüedad. Colgué. Me quedé pensando en Luca, dormido en su cuarto con el osito de siempre. Pensé en la cara que pondría cuando le dijera que iba a conocer a alguien. Pensé en las preguntas que haría, porque Luca preguntaba todo. No sabía cómo iba a salir eso. No podía controlarlo. Lo único que podía controlar era que Luca supiera, antes y después de cualquier visita, que yo estaba, que no me iba a ningún lado, que su vida no dependía de lo que Matthew decidiera hacer o dejar de hacer. Eso era lo que yo podía garantizar. La promoción llegó un lunes, 6 meses después de que entré a Alderton Park. Helen me llamó a su oficina a las 9 de la mañana. Había 2 tazas de café sobre el escritorio. Me senté. Ella fue directa. Coordinadora de proyectos. Efectivo el primer día del mes que viene. 3 clientes bajo tu responsabilidad directa, incluyendo Ferreira. El señor Ferreira pidió expresamente que siguieras siendo su punto de contacto. Acepto. Hay un aumento incluido. El número está en el contrato. Me pasó una hoja. Léelo esta semana y me confirmas. Lo leí ahí mismo. Lo firmé ahí mismo. Helen levantó su taza. Bienvenida al equipo de verdad.
Choqué mi taza con la suya y volví a mi escritorio. Esa tarde recogí a Luca. Le compré una empanada en la tienda de siempre y le dije que tenía una noticia. ¿Buena o mala? Preguntó con la boca llena. Buena. ¿Nos vamos a tener un perro? No. Entonces no es tan buena. Me ascendieron en el trabajo. Procesó esto mientras masticaba. ¿Eso significa más dinero? Sí. ¿Y con más dinero podemos tener un perro? No. Entonces sigue sin ser tan buena. Me reí. Él siguió caminando como si hubiera cerrado el tema. La primera visita de Matthew con Luca fue un sábado de abril. El abogado había coordinado todo. Un mediador supervisaría el encuentro en un espacio neutral, una sala de juegos habilitada por el juzgado para ese tipo de visitas. Yo llevaría a Luca, lo dejaría con el mediador, y esperaría afuera durante las 2 horas acordadas. La noche antes, Luca me preguntó quién era la persona que iba a conocer. Me senté en su cama, lo miré. Es tu papá, dije. Se llama Matthew. Se quedó callado un momento. ¿Por qué no vive con nosotros? Porque él y yo no vivimos juntos. Eso pasa en algunas familias. Bruno tiene 2 casas, dijo. Una con su mamá y una con su papá. Dice que en la de su papá hay una televisión más grande. Cada familia es diferente. ¿Y yo voy a tener 2 casas? Por ahora vas a ir a visitarlo de vez en cuando, a ver cómo les va. Me miró con esa expresión suya de estar procesando información. ¿Y si no me gusta? Me lo dices y hablamos. ¿Y si me gusta mucho? También me lo dices y hablamos. Asintió. Se acomodó bajo la cobija. Ok. Apagué la luz y cerré la puerta. Me fui a la cocina. Serví agua. Me la tomé de pie. No sabía qué iba a pasar al día siguiente. No sabía si Matthew iba a saber cómo hablar con un niño de 6 años que preguntaba todo y que tenía opiniones fijas sobre los colores y los borradores con forma de dinosaurio. No sabía si Luca iba a querer volver o si iba a salir de esa sala con más preguntas de las que entró. Lo único que sabía era que yo iba a estar afuera y que cuando saliera íbamos a ir por una empanada y él me iba a contar todo. Matthew llegó antes que nosotros. Lo vi desde el estacionamiento. Estaba de pie frente a la entrada, con las manos en los bolsillos, sin abogados, sin asistentes, solo él. Se veía diferente. No supe exactamente en qué. Tal vez en que no había nadie a quien impresionar. Luca lo vio cuando bajamos del carro y me apretó la mano. No de miedo. Era su manera de registrar que algo era nuevo. Caminamos hasta la entrada. Matthew nos miró acercarnos. Cuando Luca estuvo frente a él, se agachó hasta quedar a su altura. Hola, dijo. Soy Matthew. Luca lo estudió con la seriedad de quien evalúa si alguien tiene criterio. Yo soy Luca, dijo. ¿Sabes cuánto mide la lava cuando sale de un volcán? Matthew parpadeó. No sé, dijo. ¿Cuánto? Depende del volcán, pero puede llegar a 1200 grados. Eso es mucho. Sí, dijo Luca. ¡Qué fuerte! El mediador se acercó y se los llevó adentro. Yo me quedé en la sala de espera. Las 2 horas pasaron despacio. Leí documentos de trabajo en el teléfono. Me tomé un café de la máquina que sabía a cartón. Respondí 2 correos de Helen. Cuando abrieron la puerta, Luca salió primero. Tenía una hoja en la mano con un dibujo. Lo hicimos juntos, anunció. Es un volcán. Él dibujó la lava y yo dibujé el humo. Miré la hoja. Era un volcán razonablemente bien ejecutado para 2 personas que se acababan de conocer. Quedó bien, dije. Matthew dice que la próxima vez podemos ir a un museo de ciencias que tiene una exhibición de geología. ¿Eso es lo que estudia los volcanes? Entre otras cosas, sí. Entonces quiero ir. Matthew estaba detrás, a unos pasos. Me miró. Gracias, dijo. No respondí nada. Asentí una vez y le tomé la mano a Luca. Lo que Matthew hiciera con ese gracias era problema de Matthew. 6 meses después de la primera visita, Matthew había cumplido todas las fechas acordadas, sin cancelaciones, sin excusas. Luca hablaba de él con la misma naturalidad con que hablaba de Bruno o de Valentina. Era una persona en su vida, no la central, pero estaba. Yo seguía en Alderton Park. Tenía 5 clientes bajo mi coordinación. El señor Ferreira me había referido a 2 empresas del sector y ambas habían firmado contrato. Helen había mencionado en una reunión de socios que mi llegada había ampliado la cartera de clientes en un sector donde la firma no tenía presencia antes. No me lo dijo a mí directamente. Lo escuché porque la puerta de la sala estaba entreabierta. Lo guardé igual que guardaba todo lo importante, sin hacer ruido. Un viernes por la tarde, recogí a Luca del colegio y caminamos hasta el apartamento.
Él iba hablando de una presentación que tenía que hacer sobre animales del océano y que según él iba a necesitar muchos datos impresionantes. ¿Cuántos datos impresionantes? Pregunté. Mínimo 5. La señorita dijo que hay que tener evidencia. La señorita tiene razón. Subimos las escaleras. Abrí la puerta. Luca dejó la mochila en el suelo con el golpe de siempre y fue a lavarse las manos. Me quedé un momento en la entrada. El apartamento era el mismo de siempre. Cuarto piso sin ascensor, ventana al patio interior, la humedad en la esquina del baño que el arrendador había prometido reparar y todavía no reparaba, los dibujos de Luca pegados en la nevera con imanes, su mochila en el suelo, sus zapatos al lado de los míos junto a la puerta. No era lo que había imaginado cuando era secretaria personal de Matthew Grant, y creía que el matrimonio secreto iba a dejar de ser secreto algún día. Era mejor. Entré, cerré la puerta y fui a ayudar a Luca a buscar datos impresionantes sobre animales del océano.